Muy bien, vamos a hablar de la acidez y de la basicidad de lo que puede representar el cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano está en una homeostasis, es decir, en un equilibrio entre lo ácido y lo básico. Ninguno en exceso es bueno para la vida. ¿Qué significa eso? Que si estoy en un medio ácido, tiende a que no haya vida, que muera todo lo que es la sustancia, las moléculas, todo lo que tiene vida, mejor dicho. Y si estoy en un medio básico, por más alcalino que sea, también no hay vida. Entonces, la unidad 4 habla del equilibrio ácido-base. Un átomo de hidrógeno tiene un electrón y un protón. Primera cosa, un átomo de hidrógeno, él tiene un electrón y un protón, ¿sí? Cuando pierde su electrón, este átomo de hidrógeno se queda solamente con el protón, es decir, queda cargado, pierde un electrón y queda cargado positivamente. A esto se le llama hidrogenión, ¿sí? Hidrogenión. Es un derivado del hidrógeno, pero se llama hidrogenión porque perdió un electrón. Este hidrogenión es el culpable de que exista acidez o alcalinidad en el cuerpo. Porque nosotros constantemente estamos consumiendo moléculas de hidrógeno, partículas de hidrógeno con la comida. Cuando nuestro cuerpo está en un proceso de fosforilación oxidativa, por ejemplo, él está liberando sustancias con ácido en el cuerpo que tienen estas moléculas de hidrogenión. Cuando se activa el ciclo de Krebs, nuestro cuerpo está liberando hidrogeniones. Cuando yo liquido hidrogeniones, cuando mi cuerpo produce bicarbonato, por ejemplo, él está quitando o está amortiguando los cambios. Es decir, hay varias formas. Nuestro cuerpo produce hidrogeniones, como también nosotros consumimos hidrogeniones por procesos metabólicos. Entonces, nuestro cuerpo dijimos que los hidrogeniones son los responsables de que mi cuerpo se encuentre ácido o alcalino. Y tiene que haber un sistema de que regule eso. Cuando hay muchos hidrogeniones, sucede algo en el cuerpo que lo estabiliza. ¿Sí? A eso se le llama sistema ácido básico. Porque dijimos, si mi cuerpo es ácido, probablemente voy a tener somnolencia, pérdida de conocimiento, voy a entrar en estado de coma y voy a morir. Lo mismo pasa cuando estamos en un estado de alcalosis. ¿Sí? También va a llevar a la pérdida de conciencia, al estado de coma y también puede llevar a la muerte. Y es un caso que se ve mucho en urgencias, principalmente por los pacientes diabéticos que presentan a veces acidosis, ya sea respiratoria o acidosis metabólica. En cada instante, nuestro cuerpo produce en forma de protones los hidrogeniones. Estos protones son el resultado inevitable del metabolismo del cuerpo. Cuando las células transforman la glucosa, cuando hay la glucosa es nuestro combustible, ¿se acuerdan de eso? Es la gasolina de nuestro cuerpo. En ese proceso de transformarlo en ATP, cuando hay una transformación de grasa o de proteína para obtener energía, se liberan pequeñas cargas de acidez. Cuando nosotros estamos respirando, nosotros estamos sacando dióxido de carbono al respirar. Ese dióxido de carbono está dentro de nosotros y es transportado por las células sanguíneas, por ejemplo, ¿verdad? Dice, el dióxido de carbono que generamos al respirar se disuelve en agua. ¿En qué agua? Dijimos que nuestro cuerpo era en promedio 60% de agua, es decir, tenemos agua dentro y fuera de la célula. Y si nosotros estamos generando dióxido de carbono en nuestro cuerpo, es casi todo agua. Entonces, en algún momento hay ese contacto del dióxido de carbono con el agua, principalmente en la sangre,
y ese dióxido de carbono se disuelve en agua y forma algo llamado ácido carbónico. Es decir, se transformó. Es lo mismo que decir, agarro agua y le echo cacao. Se transformó en una chocolatada. ¿Sí? Más o menos así, para que tengan una idea. El dióxido de carbono que se produce en nuestro cuerpo por el proceso de respiración, cuando toca el agua se transforma en algo que se llama ácido carbónico. Pero que rápidamente se descompone. ¿Por qué? Porque es algo muy débil que puede volver a descomponerse y liberar los hidrogeniones. También cuando nosotros hacemos ejercicio intenso, vamos a la academia, hacemos mucha musculación o corremos mucho, nuestro cuerpo está produciendo ácido en forma de ácido láctico, es decir, estamos acidificando nuestro cuerpo. O en el catabolismo de proteínas, que libera compuestos ácidos como sulfatos y fosfatos. Es decir, constantemente nosotros, hasta al respirar o al no respirar, estamos produciendo un cambio en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está siempre compensando. Cuando está ácido, lo vuelve más básico. Cuando está muy básico, lo vuelve más ácido. ¿Por qué? Porque necesita de una homeostasis, es decir, de un equilibrio para la vida, para que todo esté funcionando bien. En otras palabras, el hidrógeno es el lenguaje químico de la acidez. Si se acumulara sin control, si yo tengo muchos hidrogeniones en el cuerpo, el pH de la sangre va a caer. ¿Qué es el pH? El pH es el marcador de acidez o alcalinidad. Y si yo tengo muchos hidrogeniones en el cuerpo, esto se va a acumular y el pH va a bajar y la vida sería incompatible. Porque dijimos que no puede ser ni muy ácido ni muy básico. Tiene que haber un rango de vida. De acá hasta acá hay vida. A partir de acá hay muerte. De los dos lados. El pH de la sangre caería y la vida sería incompatible. Por eso existen sistemas de defensa del cuerpo. El bicarbonato, que acepta esos protones que dijimos que se podrían fundir de la respiración, ¿sí? Aceptan esos protones. Los pulmones, que eliminan el dióxido de carbono. Sí, los pulmones, cuando estamos respirando, estamos sacando dióxido de carbono del cuerpo, es decir, estamos sacando hidrogeniones. Y los riñones, que regulan también la excreción de hidrogeniones por la orina, ¿sí? Por el sistema regulado por los riñones, ¿sí? Por la producción o el consumo de bicarbonato. El equilibrio, que se llama equilibrio ácido-base, es de vital importancia para el mantenimiento de la homeostasis de hidrogeniones en los líquidos corporales. Nuestra sangre es un líquido corporal que tiene que estar en homeostasis, tiene que tener un rango de funcionamiento para que pueda haber vida. El ion de hidrógeno necesita alcanzar la homeostasis en nuestro organismo y debe existir este equilibrio ahí porque nosotros comemos hidrógeno, porque producimos hidrógeno, nuestro cuerpo puede producir, o porque tenemos mucho y comenzamos a eliminar. Entonces, el ion de hidrógeno alcanza la homeostasis de nuestro organismo gracias a la ingestión, como les dije, cuando comemos una manzana, cuando comemos verdura, cuando comemos una carne. Cuando no tenemos en el cuerpo produce. Si tenemos mucho, el cuerpo lo elimina. Subrayen esto: ingestión, producción y eliminación. Los hidrogeniones se encuentran tanto en el compartimiento intra como extracelular, es decir, puede estar en el líquido celular o fuera de la célula. Ácido. Ácido es una sustancia, esta es la definición científica de lo ácido y de lo básico. Entonces, un medio ácido es una sustancia capaz de donar hidrogeniones. Es decir, véanlo así, lo ácido tiene mucho hidrógeno o hidrogeniones, y cuando você tem muito, você tem caridade, que doar. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el medio ácido.
sustancia capaz de donar hidrógeno. Y lo básico es una sustancia capaz de aceptar hidrógeno. Entonces, si yo le pido definición de ácido, me van a poner sustancia capaz de donar hidrógeno y base sustancia capaz de aceptar hidrógeno. Hace rato dijimos en un sistema que se llama sistema bicarbonato ácido carbónico. El dióxido de carbono, cuando difunde en agua, se convertía ¿en qué? Se convertía en esto, que se llama ácido carbónico. Con la respiración, en la introducción decía, con la respiración difunde el agua. ¿Qué agua? Puede ser la sangre, el plasma, ¿verdad? Y se convierte en ácido carbónico. Cuando se convierte en el dióxido de carbono y agua, se está convirtiendo en un medio ácido. Este ácido carbónico puede convertirse en ácido o en básico, y esto está constantemente, es como una balanza. Cuando tengo mucho peso de un lado, él equilibra del otro lado. Cuando tengo mucho de este lado, equilibra del otro lado. ¿Qué significa? Cuando está muy ácido, él se recompone y se reformula en agua o en bicarbonato para convertirse en un medio básico. Fíjense, tengo el CO2, tengo 2 de oxígeno, ¿verdad? Si le sumo más 1, ¿cuánto tengo? 3. Sí, acá está el CO3, sería CO2 más 1, CO3. Y el H2 está acá, por eso se convirtió en ácido carbónico. Sin embargo, también se puede. Este hidrógeno hay 2, le saqué 1, ¿cuánto me queda? 1. Y me quedó el CO3 que está acá, y esto es bicarbonato, es decir, él puede convertirse rápidamente en dióxido de carbono y agua, o puede convertirse en ácido carbónico, puede convertirse en una molécula en un hidrógeno y en bicarbonato. Este es el sistema compensatorio. Todo momento está sucediendo ese proceso químico en nuestro cuerpo. Los básicos son quienes aceitan los hidrogeniones y los ácidos son quienes donan. Los que donan el ácido, el medio ácido hay muchos hidrogeniones. Cuanto mayor hidrogenión, más ácido, ¿sí? Entonces vos tenés muchos hidrogeniones, vos podés donar. Y el básico, como tiene poco, acepta. Volvemos otra. Ahí está, la sustancia capaz de donar hidrógeno es el ácido, y la base es capaz de aceptar hidrógenos. Ese sistema ácido carbónico que vimos recién se llama sistema buffer o sistema de amortiguación. Es el principal regulador del pH extracelular, principalmente en la sangre, gracias a su capacidad de amortiguar cambios en la concentración de hidrogeniones. Es decir, cuando hay muchos hidrogeniones, él pasa al otro lado y lo va convirtiendo. Es una reacción reversible, significa que se puede convertir de un lado, se puede transformar del otro lado, a eso se llama reversible. El dióxido de carbono producido por el metabolismo celular difunde fácilmente hacia el agua, decía hace rato. ¿Qué agua? La sangre. Se convierte en ácido carbónico, se forma rápidamente, pero es inestable y se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Este bicarbonato capta protones cuando el medio se cuando el medio se vuelve ácido. Cuando tengo medio ácido, acuérdense que hay muchos hidrogeniones, entonces el bicarbonato los capta para volverlo nuevamente básico. ¿Dónde actúa esto? ¿Dónde vemos constantemente? En la sangre. La sangre tiene un rango de funcionamiento entre lo ácido y lo básico, es decir, tiene que oscilar entre 7.35 y 7.45 en condiciones óptimas. Ahí está bien, ¿sí? No está ni ácido ni básico, sino que está en un punto ideal de funcionamiento. El líquido intersticial amortigua cambios de pH provocados por el metabolismo celular, como dijimos al inicio de la clase. Los pulmones, cuando respiramos,
o los riñones también son reguladores. Regulan el equilibrio ácido-base, eliminando el dióxido de carbono y ajustando la excreción de bicarbonato. El riñón principalmente por el bicarbonato y los pulmones tienen que ver con la eliminación del dióxido de carbono. Cuando respiramos estamos sacando dióxido de carbono. Algunas aplicaciones clínicas. En acidosis metabólica, el bicarbonato del cuerpo se consume para neutralizar el exceso de hidrogeniones. Acidosis, muchos hidrogeniones. Entonces, ¿qué hago? Bicarbonato consume. Es como su antídoto. Es como un antídoto de los hidrogeniones. En alcalosis, que es al revés, ¿verdad? Alcalosis metabólica, el sistema se ajusta y comienza a liberar hidrogeniones. ¿Por qué? Porque en la alcalosis hay poco hidrogeniones. Entonces el sistema, vamos a liberar hidrogeniones para compensar el aumento del pH. Vamos a entender ahora por qué aumenta el pH. El dióxido de carbono, el CO2, se elimina por los pulmones. Lógico, tiene que salir por los pulmones. Lo que permite una regulación rápida del equilibrio ácido-base. Es decir, el CO2 se elimina por los pulmones. Si yo respiro mucho, yo estoy eliminando CO2. Si no respiro casi nada, si estoy en apnea del sueño, respirando cada 30 segundos, no estoy eliminando el dióxido de carbono, es decir, lo estoy comprometiendo el sistema porque lo estoy dejando ácido. Si respiro mucho, ¿qué va a pasar? Voy a estar en un medio alcalino. Por eso una persona que finge y que, ay, me siento mal, está respirando, enseguida de verdad se va a alterar su cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy sacando hidrogeniones, ¿sí? Estoy eliminando hidrogeniones, estoy sacando del cuerpo y lo voy a convertir en un medio alcalino. El pH es un marcador de que si una sustancia, un líquido, es ácido o es básico. Partamos del 7. El 7 es el punto neutral, ¿sí? Acá el pH neutro. Cuanto mayor sea el número, va a ser un medio básico. Cuanto menor sea el número, va a ser un medio ácido. Graben eso en sus mentes, que si yo tengo un número grande, eso es alcalino. Si el número es pequeño, después del 7 principalmente, estoy entrando en un medio ácido. Entonces, el pH, potencial hidrogeniónico se llama, pH, potencial hidrogeniónico. El hidrogenión es lo que en cantidad voy a tener un medio ácido, en escasez voy a tener alcalino. Entonces, el potencial de hidrogenión lo que marca o lo que mide es el grado de acidez o basicidad de una sustancia o solución. Entonces, si tengo mucho hidrogenión, ¿el número va a ser mayor? No. Esto no mide cuánto hidrogenión hay. Esto no mide cuánto hidrogenión hay. ¿Sí? Enseguida voy a explicar en otra fórmula matemática del por qué. Si hay más hidrogeniones, da menor número. Si hay menos hidrogeniones, da mayor número. Tiene que ver con matemática. Sí. Henderson-Hasselbalch se llama la ecuación. No es Henderson. Henderson. El potencial de hidrogenión, que es pH, es igual a menos logaritmo base 10 de la concentración de hidrogeniones, por lo que es inversamente proporcional a dicha concentración. O sea, aquí viene, mayor concentración de hidrogeniones, mayor concentración significa mayor cantidad de hidrogeniones, me va a dar un pH menor. Y tiene que ver por este negativo. Acuérdense que cuando yo tengo un negativo frente a un número como es el logaritmo, acá hay un -1, esto va a hacer que sea más pequeño. Es decir, cuanto mayor hidrogenión yo tengo, menor, le va a hacer menor pH por este negativo. Cuanto menor sea esto, le va a hacer un mayor pH por este logaritmo negativo que tiene acá.
Por esa razón, cuanto mayor la cantidad, ¿qué dijimos? Cuanto mayor la cantidad de hidrogeniones, mi pH será menor por este negativo. Entonces, mayor cantidad de hidrogeniones, mi pH va a ser menor. Mayor cantidad de hidrogeniones, pH menor. Menor cantidad de hidrogeniones, pH mayor. Si el pH es mayor, estoy en un medio alcalino. Si mi pH es menor, estoy en un medio ácido. Un medio ácido tiene más hidrogeniones que un medio alcalino. ¿Ok? Pausa para tomar agua. ¿Quién puede cerrar la puerta? Bueno, entonces pH es el potencial hidrogeniónico. Silent on, please. El pH, ¿qué significa? Potencial hidrogeniónico. pH. Menor pH significa, si yo tengo un pH menor, ¿qué tengo? Tengo mayor, es igual a una mayor concentración de hidrogeniones. Atiendan acá porque les voy a sacar ejercicios en el examen y no van a saber resolver porque están haciendo cualquier otra cosa. Si mi pH es menor, es decir, cuanto menor sea mi pH, yo voy a tener mucho más hidrogeniones. Menor pH, mayor hidrogeniones. ¿Va a ser alcalosis o acidosis? Base. Acidosis. Ácido. Será un medio ácido. Vamos a ir al dibujo. Si mi pH es bajo, significa que este es el punto medio. Estoy de este lado. Es aquí son los menores y estos son los mayores. ¿Se entiende, verdad? Entonces, si mi pH es menor, quiere decir que yo tengo muchos hidrogeniones. Significa que estoy en un medio ácido. Y si es al contrario, si mi pH sube, segunda parte del ejercicio, si mi pH es grande, es mayor pH. Si mi potencial hidrogeniónico tengo elevado, es decir, números grandes, mayores a 7, ¿qué voy a tener de hidrogeniones? Pocos hidrogeniones, lo cual va a tener un medio exactamente alcalino o básico. ¿Se está entendiendo? Esto es fundamental que ustedes entiendan para después ver si estoy delante de una acidosis o de una alcalosis. ¿Sí? Se os sai lindo na foto, coisa que vai ser certeza. Saiu feio. Ah, casi te aplazaste. Quase você recursou a matéria. Bueno, volvemos otra vez porque quiero que entiendan. Cuanto más grande es el número medio alcalino, cuanto menor el número medio ácido. ¿Ok? El pH de la sangre oscila entre 7.35 y 7.45. El pH normal de los líquidos corporales oscila entre 7.35 para la sangre venosa. ¿Por qué la sangre venosa tiene 7.35 de pH? Porque acuérdense que es una sangre con dióxido de carbono. Y 7.45 para la sangre arterial, es decir, mi rango es entre 7.35 a 7.45. ¿Por qué hay una diferencia? Porque hay una mayor concentración de dióxido de carbono y hay otra que tiene menor concentración de dióxido de carbono.
Dice, el pH normal de los líquidos corporales oscila entre 7,35 para la sangre venosa por su mayor contenido en dióxido de carbono y 7,45 para la sangre arterial, con menor contenido del mismo. ¿De qué mismo? De dióxido de carbono. Hay menos dióxido de carbono. Cuando el pH disminuye por debajo de 7,35 se produce una alcalosis. Acá está el punto 7,35. Cuando acidosis tiene que ser. Acidosis, yo nomás leí mal. Una acidosis. Cuando el pH baja por debajo de 7,35 estamos delante de una acidosis. Mientras que si aumenta por encima de 7,45, por acá, cuando aumenta voy a estar en una alcalosis. Ahora sí parece fácil entender cuándo es acidosis y alcalosis, ¿verdad? También insistí 20 veces en lo mismo. Y hay un rango que se llama variación compatible con la vida. Al inicio dije, si es muy ácido, no hay vida. Si es muy alcalino, no hay vida. La variación compatible con la vida oscila entre 6,8 y 8. Por encima de 8 está la muerte. Por debajo de 6,8 está la muerte. ¿Ok? Entonces, rango compatible con la vida, 6,8 a 8. Yo pregunto en el examen, no vai compartir o vídeo com ninguém. Só para você. Só grabando. Igual, el audio no va a... Porque esto yo voy a preguntar en el examen. Así que marquen, no le den a aquellos que no vienen en aula. No sean tontos. ¿Sí? ¿De a dónde hay vida? 6,8 a 8. Acá es RIP. De este lado es RIP. ¿Ok? No está costando más de mí, ¿eh? Ya percebí. Seguimos. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta es una fórmula matemática que permite calcular el pH de una solución. Es para calcular pH. Si conocemos la concentración molar del bicarbonato y si conocemos la presión parcial de oxígeno. Entonces, yo tengo bicarbonato y presión parcial de oxígeno, puedo calcular el pH. Para conocerlo nada más, no vamos a hacer cálculos matemáticos. El aumento de la concentración de bicarbonato produce un aumento del pH, es decir, directamente proporcional. Aumento de bicarbonato, aumento de pH. ¿Por qué razón? ¿Por qué si aumenta el bicarbonato aumenta el pH? El bicarbonato es un neutralizador de hidrógeno. Entonces mi hidrógeno va a bajar. Yo tengo mucho bicarbonato, va a consumir hidrógeno. Al bajar el hidrógeno el pH está subiendo porque está alcalinizándose. Entonces, ¿se acuerdan de esa curva así? Entonces, hacia acá va a estar mi marcador, pH mayor a 7. Entonces, a 7,45. Entonces, por eso dice, el aumento de bicarbonato produce un aumento del pH y se desvía el equilibrio ácido-básico hacia la alcalosis. El aumento del PCO2, la presión parcial de oxígeno, disminuye el pH y el equilibrio se desvía hacia la acidosis. El aumento de la presión del dióxido de carbono disminuye el pH. ¿Cuándo aumenta la presión de oxígeno? ¿Cuándo va a disminuir el pH? El pH disminuye hacia un medio ácido. Para que sea ácido yo tengo que tener alta concentración de hidrogeniones, ¿sí? Y dice el aumento de la presión de oxígeno. Esto no significa la respiración. Aumenta la presión de oxígeno cuanto menor sea mi frecuencia respiratoria. Yo estoy respirando poco y la presión de oxígeno se eleva más. Poco y la presión de oxígeno.
Yo respiro mucho y la presión de oxígeno va a descender. Es como que estoy sacando presión cuando estoy respirando. Entonces, si estoy respirando poco, aumenta mi hidrogenión y mi pH va a disminuir, porque si hay mucho hidrogenión, mi pH disminuye porque está indicando una acidosis. Excelente. Es un trabalengua que bagunza nuestra cabeza. Es lo mismo cuando no se está grabando, no puedo decir grosería. Teniendo la concentración de bicarbonato y del dióxido de carbono es posible calcular el pH. La relación de bicarbonato y pH es directamente proporcional a la relación del dióxido de carbono e inversamente proporcional, y el pH es inversamente proporcional. Acá hay una fórmula, es otra fórmula nuevamente, donde hay una constante. ¿Sí? Después vamos a ver si hacemos algunos ejercicios con esta fórmula, ¿sí? Esta es una constante, se llama pKa, más el logaritmo de la división entre otra constante por la presión de oxígeno. Bicarbonato, presión de oxígeno multiplicado por 0.03. Si podemos, vamos a hacer cálculos más adelante, y si no, vamos a dejar así. No necesita, ¿verdad? Entonces ya sabemos, nuestro cuerpo está en una lucha constante entre ácido y básico, ¿sí? Constantemente estamos consumiendo hidrogeniones, de introducir a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también produce de por sí, nuestro cuerpo también elimina de por sí. ¿Por qué razón? Porque está compensando en todo momento para que sea un medio, ¿cómo se llamaba cuando estaba todo ok, todo en belleza? Homeostasis, exacto, para que haya una homeostasis. Y esos mecanismos pueden actuar en segundos, mecanismos de compensación, pueden actuar en minutos, es decir, tarda un poquito, o pueden tardar horas o días para poder regularizar mi acidosis o mi alcalosis. Mecanismo de regulación del equilibrio ácido-base que actúa en segundos, se llama de bicarbonato, de fosfato y de proteínas. Esto así, fracción de segundo ya está compensando. El que actúa en minutos es el sistema respiratorio, o asegurando el dióxido de carbono dentro mío, respirando poco, o quitando, también está actuando, pero en minutos. Y el sistema renal ya lleva horas o a veces días para que pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, cita los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-básico. Me va a poner sistemas amortiguadores que actúan en segundos, sistemas respiratorios que actúan en minutos y sistema renal que lleva horas o días. Ahí la segunda parte pregunto. Cita sistemas amortiguadores que actúan en segundos, de bicarbonato, de fosfato y de proteína. ¿Se dan cuenta cómo es fácil sacar todo sobre punto, así 20 de 20? Hay que estar en aula. Ahora, si yo me preocupo más por el ómnibus que por ser médico, es probablemente que yo estoy estudiando para ser guarda de ómnibus, ¿verdad? Y no para ser médico. No está bien. Serrucharse entre los perros no está bien. Acabei de falar. Vai fugir para outro lugar. Volvemos. Ahí está. Sí, señor. Vai fugir também? Gosta da bolsinha, professor. Com florzinha. Fazer o quê? Hoy en día ya no se le puede más hacer broma porque ya tocan todo. Se indignan. Fica indignado. Estoy cansado.
Hacer así, vaya a tu casa y estudiar los temas. Bueno, vamos a hacer online. Vamos a hacer online. Entonces vamos a fingir que ustedes están aprendiendo y yo voy a fingir que estoy dando aula. Ok. Sistema amortiguador que actúa en segundos, bicarbonato, fosfato y proteínas. El que actúa en minutos, el sistema respiratorio. El renal puede llevar horas o días para poder funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Sistemas amortiguadores que actúan en segundos. Estos sistemas son la primera línea de defensa. Es la primera línea porque es lo más rápido. Una respuesta rápida a un cambio en el equilibrio de hidrogeniones. Este sistema son la primera línea de defensa frente a cambios bruscos en la concentración de hidrogeniones. Biofísicamente funcionan mediante reacciones de equilibrio químico reversible. ¿Qué era el equilibrio químico reversible? Aquel del ácido carbónico que vimos al inicio. Ellos no producen ni, ¿cómo voy a decir? Ni eliminan hidrogeniones. Lo único que hace es pasarlo de un lado a otro. Absorben o liberan hidrogeniones sin alterar significativamente el pH. El bicarbonato es el principal buffer extracelular, el principal amortiguador y está regido o regulado por el sistema respiratorio y renal. El fosfato y la proteína, el fosfato a su vez es el más activo del medio intracelular y túbulos renales, mientras que las proteínas actúan como amortiguadores gracias a su función, a sus grupos funcionales, mejor dicho, como el carboxilo o el imidazol. Bicarbonato, fosfato y proteína. El respiratorio, dijimos acá que actúa en minutos. El sistema respiratorio que actúa en minutos es el sistema de amortiguación, regula el pH mediante control de la presión parcial del dióxido de carbono. Nosotros vamos a encontrar así en una gasometría, PCO2, significa presión parcial del dióxido de carbono, que se relaciona directamente con la concentración de hidrogeniones a través de la reacción. El dióxido de carbono, acá está. ¿Cómo se llamaba esto? Ácido asórbico. ¿Qué era ácido asórbico? Vitamina C, muy bien. Ácido carbónico. ¿De qué se formaba el ácido carbónico? De mi dióxido de carbono que se pasaba a zambullirse en el plasma sanguíneo, por ejemplo, ¿verdad? O en el líquido. Y esto era reversible. Se podría convertir en un hidrogenión y en un bicarbonato o viceversa, ¿sí? Se podría dividir otra vez en dióxido de carbono o en agua. Vamos a entender, la ventilación alveolar, es decir, la ventilación es cuando estoy respirando, modula la eliminación del dióxido de carbono. Si estoy respirando rápido, estoy eliminando mucho dióxido de carbono. Si la frecuencia respiratoria es menor, estoy eliminando poco dióxido de carbono. A eso se refiere con modular la eliminación del dióxido de carbono. Un aumento en la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? 99 a 100 respiraciones por minuto. ¿Será? 60 a 100, 22 a 25. ¿Qué dice Google? Respiratorio estoy hablando. Frecuencia respiratoria. No tengan vergüenza de pecado celular. 16, 18. ¿Cuál es considerado normal? Primera cosa que hacen en el RAC. ¿Qué? Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿verdad? Temperatura. ¿Cuánto? Ninguém está viendo, gente.
Ninguém tem internet. Só WhatsApp. Está descarregado. ¿Qué dice la literatura? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? 12 a 20. Si tiene 25 de frecuencia respiratoria, ¿qué está haciendo? Está exactamente una hiperventilación, ya se puede considerar, ¿verdad? Y si está por debajo ¿de cuánto? 12 era, ¿verdad? 12 ya inclusive ya es muy lento, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? La ventilación alveolar va a modular la eliminación. Un aumento, 25, 30 respiraciones por minuto. Hay un aumento en la frecuencia respiratoria. Piénsenlo así. Si yo ataco el aire dentro mío, la presión intratorácica aumenta. Entonces, imagínenlo como la presión del dióxido de carbono. Si yo estoy respirando mucho, estoy sacando toda la presión de adentro. Entonces, un aumento en la frecuencia respiratoria hace una disminución del dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy echando fuera. Lo cual también, cuando yo estoy sacando el dióxido de carbono, estoy sacando los hidrogeniones. Es decir, hay un descenso del dióxido de carbono, descenso de los hidrogeniones. Y si tengo pocos hidrogeniones, estoy en un medio alcalótico, es decir, un pH alto, mayor, ¿verdad? Una disminución ¿en qué cosa? En la frecuencia respiratoria. Acá faltó una disminución en la frecuencia respiratoria, conlleva a, disminuye. Estoy disminuyendo. Hay mayor cantidad de CO2 en el cuerpo, porque no estoy sacando continuamente, estoy dejando que se acumule. Entonces va a aumentar la cantidad de hidrogeniones. Si aumenta hidrogeniones, estoy en una acidosis. Una acidosis es un pH bajo. Acuérdense que pH es el marcador nada más. No indica si es que está bajando el pH, significa que hay muchos hidrogeniones. Ley de Henry no voy a hablar ahora. No se me antoja. Sí. Ontem foi feriado. Eu passei todo o dia na cama. Eu queria ir pescar. Não fui não, porque deu ruim. Acá no lago de Leiteipu. Ya vimos entonces los que actúan en segundos, los que actúan en minutos, y ahora vamos a ver los que actúan en días u horas. Sistema renal es el más lento, pero seguro, potente. ¿Sí? El sistema renal es el regulador más lento, pero más potente. Los riñones ajustan el pH mediante reabsorción de bicarbonato. ¿Cómo actúan? Reabsorción de bicarbonato. Y también pueden secretar hidrogeniones en forma libre como un ion de amonio. Es decir, fíjense la cantidad de hidrogeniones libres que va a lanzar al cuerpo a través de un ion de amonio, NH4. Y con esto también puede generar, tiene la forma regular de la generación de nuevos bicarbonatos. Relevancia fisiológica. En el metabolismo del nitrógeno, el ion de amonio es un producto del catabolismo de aminoácidos. El hígado convierte el ion de amonio en urea mediante el ciclo de la urea para su excreción renal. En el riñón, el ion de amonio participa en la regulación del ácido base. En el riñón, ese ion que dijimos hace rato que era secreción en forma de ion de amonio, va a participar en la regulación ácido base.
¿Dónde se va? ¿Por dónde va a salir? Por la orina. Se excreta en la orina como parte del mecanismo de compensación de acidosis metabólica. Ayuda a eliminar hidrogeniones sin perder bicarbonato. Es decir, el ion de amonio deja el bicarbonato en el cuerpo, pero elimina los hidrogeniones. Minutos, segundos y días u horas. Acá repito otra vez. Sistemas amortiguadores consisten en sustancias capaces de unirse de manera reversible a los hidrógenos. No son capaces de eliminar ni añadir hidrogeniones al organismo, más bien los capta hasta que se pueda restablecer el equilibrio ácido-base. Lo que hace es una combinación, va recombinando. Son sistemas amortiguadores: bicarbonato, fosfato y proteína. Esos son de respuesta inmediata. El bicarbonato, su compartimiento principal es el extracelular. Su mecanismo clave es la de ácido carbónico bicarbonato. Relevancia clínica principal: buffer sanguíneo. Buffer es una forma de amortiguar, ¿sí? Principal amortiguador sanguíneo regulado por pulmones y riñones. Fosfato, compartimiento principal intracelular y renal. Actúa en túbulos renales y células importantes en acidosis tubular. Y las proteínas intracelular y plasma sanguíneo, como la hemoglobina, es clave en amortiguación de hidrogeniones en sangre venosa. Repitiendo otra vez: sistema respiratorio, que actuaba en ¿cuánto tiempo? Minutos. Este sistema regula el pH por su capacidad para eliminar o retener dióxido de carbono. ¿Cómo regula? O retiene o libera. Dos formas de regular el pH: mediante el aumento o la disminución de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? El aumento del CO2 desplaza el equilibrio hacia la derecha y aumenta los hidrogeniones, de la misma manera que el aumento de los hidrogeniones desplaza el equilibrio de la reacción hacia la izquierda, aumentando el dióxido de carbono. El renal actuaba en horas y días. Es el mecanismo regulador más eficaz por su alta ganancia, ya que eliminan del organismo los excesos tanto de hidrógeno como de bicarbonato. Bueno, pausa, ya toma agua. Ya está por terminar el aula y nos quedan todavía 1 hora de tiempo. Si hacemos la tarea en clase, los que no vinieron se van a quedar sin puntos. Y eso me va a generar una felicidad muy grande. Gasometría arterial. La gasometría arterial tiene valores para saber si una persona está delante de una acidosis o una alcalosis. ¿Qué pasó? Solta. Pode soltar. Respira, te vas a quedar alcalótica, acidótica. Bueno, ya está, respira. No pasa nada, faz parte. Bueno, en una gasometría arterial, el pH
sanguíneo oscila entre 7.35 y 7.45, rango normal, ¿ok? Si está por debajo de 7.35, estoy hacia la acidosis. Si estoy mayor a 7.45, hacia la alcalosis. Mi presión parcial del dióxido de carbono oscila entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y el valor del bicarbonato entre 22 y 26. En promedio mi pH tiene que tener un rango de 7,40. ¿Qué era promedio? No, compatible de la vida iba de 6,8 hasta 8. No confundan. ¿Cómo era? No confundir. Sí. Si yo agarro y sumo 7,35 más 7,45 dividido 2, porque son dos valores, así es la media, ¿sí? Media aritmética, nos hicieron el año pasado. Voy a llamarle al profesor Aldo, le voy a preguntar. ¿O no tuvieron con Aldo? Ah, eso explica por qué no saben hacer. Si yo sumo 7,35, 7,45, ¿cuántos valores yo tengo? 2. Esto es la media, ¿sí? La media aritmética. ¿Cuánto va a salir? No, no puede salir. Va a salir 7,40. 7,40 es el promedio de lo normal de un pH. Pero tiene que estar entre 7,35 y 7,45. 7,40 sería lo ideal. Very good. 7,40 está entre 7,35 y 7,45, ¿sí o no? ¿Les cuesta entender eso? Sí, ¿verdad? La presión parcial del dióxido de carbono tiene que oscilar entre 35 y 45. Y el bicarbonato entre 22 y 26. Ok. Si hay un trastorno en esos valores, vamos a clasificar teniendo en cuenta el valor del pH. ¿Cuánto tenía que tener el valor estimativo del pH? 7, 7.35, 7.45. 7.40 para que sea algo hermoso. Ok. Si está por debajo de 7.35, voy a decir que estoy en acidosis. Si está por encima de 7.45, alcalosis. Entonces, yo puedo tener una acidosis o una alcalosis. ¿Pero de qué tipo? Puede ser una alcalosis respiratoria, ¿sí? ¿Cuándo es respiratorio? Respiratorio cuando son causados por alteraciones en la ventilación. Ventilarse es respirar, ¿sí? Vamos a ventilar al paciente, le pone su ambú y va, ¿verdad? O el oxígeno, ventilar. Entonces, ¿cuándo es respiratorio? Cuando hay una alteración en la ventilación. Alterar significa respirar más rápido. Alterar también significa respirar más lento. ¿Sí o no? Ok. Si es respiratorio, voy a decir que es una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Pero voy a decir que es metabólico cuando la alteración en el pH se clasifica en acidosis o alcalosis. Cuando no sea respiratorio pasa a ser metabólico. Directamente, si no es respiratorio ya es metabólico. ¿Se entiende? Cuando obedece a alteraciones ajenas al funcionamiento respiratorio. Si yo estoy delante de una acidosis o una alcalosis y no es causado por el sistema respiratorio, entonces directamente, sin pensar dos veces, digo que es metabólico, porque la definición de metabólico dice cuando obedece a alteraciones ajenas al funcionamiento del sistema respiratorio, es decir,
Si la acidosis o la alcalosis no es respiratoria, automáticamente ya es metabólica. El desequilibrio ácido básico metabólico respiratorio se inicia con un aumento o una disminución del bicarbonato, mientras que el respiratorio comienza con un aumento o disminución del dióxido de carbono. Vamos a ver cada uno qué es lo que pasa acá. pH arterial 740 es lo ideal, ¿sí? No puedo escribir acá, pero 7,40. Oscila entre 7,35 y 7,45. ¿Estamos de acuerdo? 7,45 ya es una acidosis o una alcalosis. No. Acá dice mayor a 7,45. 7,46 ya es una alcalosis. 7,45 no. Porque lo normal está entre 7,35 y 7,45. A y B son correctas. Ambos le va a llevar a la muerte. Si no es tratado, la persona va a morir. Tiene que ser, si una persona está con acidosis o alcalosis, debe ser internada de inmediato, es decir, ese paciente no va a volver a casa. Y si el paciente no quiere internarse por burricia, porque por ignorancia, mucha gente no, ustedes me quieren internar para matarme, dice. Entonces vos le haces firmar su alta voluntaria, y si no te firma, ¿qué pasa? No, yo no te voy a firmar nada. No se le deja salir, se le cierra toda la puerta y se llama a la policía y se labra alta, y ahí se le deja ir. O necesitas de cámaras que después vas a arrimar como pruebas a la fiscalía, porque esa persona va a morir en su casa. Y es desde que el paciente pasó la puerta de la urgencia, el consultorio o lo que sea, y tiene que ser internado, tiene que ser internado. Si vos le mandaste a casa y el paciente fue y murió, es responsabilidad tuya. Desde el momento que pasa ya es tuyo el paciente. Él deja de tener autoridad por sí mismo ante la ley. Porque nosotros como médicos tenemos el conocimiento de que si la persona corre o no corre riesgo de vida, y es nuestro deber de explicarle 1000 veces si hace falta qué es lo que va a ocurrir. Si dentro de su burricia él quiere volver a irse a su casa, no hay problema, mi hermano querido. Me firmas acá que vos te vas por tu propia voluntad. Te firma, va embora. Você fica feliz porque vos hiciste tu trabajo. ¿Sí? Se va y se muere. Problema de él. Pero si se va y se muere porque vos le mandaste, porque vos no quisiste internarle, porque internar conlleva de que tenés que hacer historia clínica, tenés que hacer indicación, tenés que hacer todos los laboratorios habido y por haber, rayo X, todo tenés que hacer para internar, y te lleva mucho tiempo, principalmente cuando estás en la urgencia. Entonces es un problema internar al paciente. Pero si vos lo haces y el paciente se va y se muere y el familiar te denuncia, es una impericia del médico, y ahí te procesa, perdes tu registro y volvemos otra vez a hacer otra cosa en la vida. ¿Sí? ¿Qué era que me preguntaste? ¿Eso era? No. ¿Qué pasaba si? ¿Qué es más peor? Los dos llevan a la muerte. Por eso dijimos el rango compatible de vida. 6.8 a 8. Ese es el rango de vida. Si mi paciente está alcalótico y yo no le hago un tratamiento, muere. Si está acidótico y yo no le hago una compensación, muere. ¿Ok? Si el pH es menor a 7,35, voy a decir que mi paciente está en una acidosis. Si mi pH es mayor a 7,45, voy a decir que está en alcalosis. Volvemos otra vez acá. pH menor de 7,35. Estoy delante de una acidosis. En acidosis yo tengo muchos hidrogeniones, ¿sí o no? ¿Sí?
Si tengo muchos hidrogeniones, ¿mi marcador de pH va a estar alto o mi pH va a estar bajo? Bajo, menor a 7, ¿verdad? ¿Se acuerdan que 7 era el intermedio? Estoy hablando de esta figura. Acá. pH bajo, ¿qué indica? ¿Y qué tengo? Hidrogeniones abundantes. pH alto, hidrogeniones bajos. Volvemos. Ok. Entonces, en una acidosis, mi pH va a estar ácido, es decir, va a marcar menor a 7,35. Y voy a tener muchos hidrogeniones. Menor a 7,35 estoy en una acidosis. Ahí tengo que ver. Pero es una acidosis respiratoria o es una metabólica. ¿En qué me voy a fijar? ¿En qué voy a hollar? Vuelvo a mi gasometría y tengo que ver cuál de los dos está alterado. Presión parcial de oxígeno y bicarbonato. Presión parcial de oxígeno 35-45, bicarbonato entre 22 y 26. Si mi presión parcial de oxígeno, ¿quién anotó presión parcial de oxígeno? ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto decíamos? Nadie anotó. ¿Quién puede volver su slide? Señorita, a mí me gusta su slide. 22 a 26. No, 35 a 40. ¿Qué? PCO2. ¿Sí o no? Sí, PCO2 tiene que ser de 35 a 45. Y bicarbonato era HCO3. 20 a 26. Ok. Dice, va a ser una acidosis. Ya sabemos que es una acidosis por el pH. Vamos a ver una gasometría para entender mejor. Gasometría arterial. pH 7,275. No vean esto que está acá. Esto nomás. Diga usted en su conocimiento de alumno del tercer semestre de la carrera de medicina. ¿Estoy delante de una acidosis o de una alcalosis? Perfecto, vamos aprendiendo bien. Es una acidosis. ¿Por qué razón? Porque mi pH es menor a 7,35, ¿sí? 7,35. 7,18 era, ¿verdad? No, la gasometría que mostré. 7,22, ok. Está por debajo de 7,35. Entonces es una acidosis. Ahora vamos a definir, estoy delante de una respiratoria o una metabólica. Dos cosas que voy a ver. Voy a ver su presión de oxígeno y su bicarbonato. Si su presión de oxígeno no está en este rango, si no está en este rango de 7,35 a 7,45, es decir, hay una media de 40 acá. Si no está en este rango, voy a decir, presión de oxígeno, ¿con qué tiene que ver? Oxígeno tiene que ver con el riñón o con el pulmón. ¿Y pulmón es ventilación o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿ventilación es respiratorio o es metabólico? Respiratorio. Si es mayor de 40, voy a estar delante de una respiratoria. Y si mi bicarbonato es menor que 24, voy a estar en una metabólica. Fijaros que esto va de 22 a 26, es decir, una media de 24.
Entre 22 y 26 el promedio es 24. Entre 35 y 45 el promedio es 40. Volvemos otra vez. ¡Charán! PCO2 61. ¿Es mayor a 40 o no? Sí. Y mi bicarbonato está en 28. ¿Sí? Está entre 22 y 26 lo normal. Está levemente alterado. ¿Cuál está más alterado? Esto está queriendo compensar, por eso está levemente alterado. ¿Sí? Ahora, mi gasometría me indica una acidosis respiratoria. ¿Ok? Yo no aprendí eso en la universidad, gente. Mi profesora de fisiología era tan muy que a coitada ni ella no entendía nada. Y sigue pasando. Un paciente puede tener los dos al mismo tiempo. Puede. Es como tener dos. Tanto respiratorio como metabólico. Sí. Puede, mixto se llama. Mixto. Pero no es mixto de comer, aquel que se compra, así que es jamón y queso. Ese es otro mixto. Lo llamamos mixto ese. ¿Qué pasa en caso entonces de una cetoacidosis? Y puede ser una cetoacidosis respiratoria o metabólica. Entonces cetoacidosis sería una acidosis elevada demasiado. Ahí sería una cetoacidosis o sería un tipo de acidosis. No, sería un tipo de acidosis. Probablemente acidosis metabólica. Bueno, entonces, primer caso resuelto. Acá están los valores de referencia. Esto varía mucho de acuerdo, no mucho, pero sí de acuerdo a los laboratorios, los países, a la literatura, ¿verdad? De lo que es normal o lo que no es normal. pH de 7,14. ¿Es una acidosis o una alcalosis? Mi presión parcial de oxígeno está en 35. ¿Es mayor o menor a 40? Menor a 40, ¿verdad? ¿Cómo está? Pero está dentro del rango. Fijaros de que el rango dice menor a 40, dice nuestra literatura, pero sabemos que 35 a 45, o sea, está en el límite. Digamos que esto está normal. Es decir, si no es respiratorio, automáticamente es metabólico. Para confirmarlo, tenemos que buscar acá bicarbonato. Acá está. 11.9. Bicarbonato menor a 24, decía en la literatura. ¿Se acuerdan? Bicarbonato menor a 24 miliequivalentes, entonces estoy delante de una metabólica. Nosotros sabíamos que no era respiratoria porque era 7.35 y 7.35 está en el rango. Al no ser una acidosis respiratoria ya es metabólica, pero debo de cruzar el dato. Tengo que ir a mirar y encontramos que había, ¿cuánto? 11, ¿verdad? En la gasometría arterial anterior. 11.9. Entonces, si es menor a 24, yo ya sé que es una acidosis metabólica. Se a suposição que ela antiviral é a maior, no caso seria respiratória, a metabólica. No siempre. Ela está compensando. Está compensando, está cierto, pero puede ser una mixta también. Puede sufrir las dos cosas, puede tener una acidosis respiratoria y metabólica al mismo tiempo. Son casos excepcionales, sí, pero puede ser. Exacto, también lo que dices es muy cierto. Ahora, ¿qué va a definir? De que yo voy a decir, tengo alterado su respiratorio levemente, pero su bicarbonato está muy alterado. Evidentemente te está indicando hacia dónde está yendo tu diagnóstico. Pero siempre va a ser la clínica. ¿Qué es la clínica? Lo que vos está observando, lo que vos con tu experiencia estás palpando, de lo que vos estás viendo. Porque eso es algo que vos ves todos los días. ¿Sí? Sí o sí, de cada 4 guardias, 4 plantones, en 3 te llegan pacientes con acidosis.
Entonces vos ya cuando llega y ya está ya somnoliento, está medio mareado, vos ya sabés que está en un estado de acidosis o puede estar, ¿verdad? Y ya le pedís los laboratorios. Muy bien, vuelvo al primer caso. El primero que vimos. Estoy en una acidosis bien marcada que es respiratoria. Vamos a leer un poquito lo que va a ser la compensación. Si estoy en una acidosis respiratoria, voy a tener una compensación renal con reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? Y el bicarbonato va a ser mayor a 24.000 equivalentes. Si estoy en una acidosis metabólica, mi compensación va a ser respiratoria, estimulación del centro respiratorio, ¿sí? Y mi presión del dióxido de carbono va a ser menor de 40 milímetros de mercurio. O sea, es invertido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque funcionan como antídotos, uno contra el otro. Si mi acidosis es respiratoria, compensación renal, ¿sí? Con reabsorción de bicarbonato. Si mi acidosis es metabólica, compensación respiratoria. ¿Está? Trocado. Entonces, eso va a ser pregunta de pegallina en la prueba. Una acidosis respiratoria va a tener una compensación, voy a poner una compensación respiratoria por la estimulación del centro respiratorio. Verdadero, van a poner todo eso que nos viene en la clase. Y voy a dibujar una sonrisa así. ¿Ok? Y como ustedes ya saben, en el lápiz, ustedes van a hacer verdadero o falso al lápiz primero, van a colocar verdadero. Entonces el que no estudió va a copiar de ustedes y va a poner verdadero. Como se apaga y coloca falso y justifica. ¿Está bien? Sí. Y van a volver a dibujarme otra sonrisa más, ahí ya de cariño por ustedes. Dígase, este es un paciente mío, fue un paciente mío del año pasado. pH 7.18. Bicarbonato de 15. Presión de oxígeno de 42. Es una acidosis. ¿Y qué decía la literatura? Creo que sí estaba alterado para hacer la compensación. Podemos inclusive decir, este era una mixta, por lo que les digo, por la clínica. Pero acá, ¿qué está más marcado? El bicarbonato, ¿verdad? Que es metabólico. Pero también está alterado su presión parcial de oxígeno. ¿Cuánto tiene que ser la presión parcial de oxígeno? PCO2 mayor a 40 cuando es respiratoria. PCO2 mayor a 40 cuando es respiratoria. PCO2 menor a 40 cuando es metabólica. ¿Se dan cuenta? Y 42 tiene mi paciente, es decir, mayor a 40, pero levemente. Pero por la clínica que tenía, yo sabía que era una mixta, le tratamos como mixta con la otra doctora. Pero si yo saco en el examen, no hay problema que ponga respiratoria. ¿Por qué? Porque lo más marcado era el del bicarbonato. ¿Ok? Otro más y no pedimos más. Este también es un paciente de mi hospital. Este ya no es mi paciente. 7.16 de pH. Acidosis. Bicarbonato de 23. ¿Cuánto tiene que estar bicarbonato? De 22 a 26. Tiene 23. Está en el rango. ¿Ok? Entonces voy a ver mi presión parcial de oxígeno. Tiene 65. Y dijimos que tiene que ser mayor a 40 para que catalogue como una acidosis respiratoria. Demasiado fácil ya está, ¿verdad? Hay que complicar ya. Hay que elevar el nivel. ¿Está bien? Ok. Último, después ya nos vamos. Este es una foto de la pantalla del laboratorio, por eso está todo quebrado ahí, ¿sí? De la computadora del laboratorio del hospital. Gasometría venosa, pH 7.19, acidosis claramente, ¿verdad?
Presión parcial de oxígeno de 36. Presión parcial de oxígeno tiene que estar entre 35 y 45. Está ok. Después mi bicarbonato. ¿Dónde está bicarbonato? Acá está, 14. Bicarbonato tiene que estar 24. Menor a 24. Entonces es una acidosis metabólica. Muy bien. Hasta ahí. Pausa.